Ay, exámenes, exámenes y más exámenes. Qué estresante, ¿no? Vamos a poner un poquito de música mejor. Ahí está. El caso es que no sé por qué hago este vídeo, porque ya sabéis que yo trabajo en Londres, yo ya no estoy estudiando, no tengo este periodo de exámenes que ahora en enero y febrero es una locura, o incluso también en diciembre, pero últimamente veo mucho, sobre todo por redes sociales, casos de excompañeros míos, de amigos míos, que están estudiando ahora mismo en la universidad o bachillerato o donde sea, y en esta época tan complicada están hasta arriba de exámenes. Han pasado unas navidades pues de estudiar a tope y ahora el agobio es máximo. Y esto me ha hecho plantearme hacer un vídeo así, porque realmente yo también he pasado por ahí. Obviamente he estado estudiando pues 23 años de mi vida, o sea que algo sabemos todo lo que hemos pasado por ahí. Pero a mí no se me olvidan estas épocas de estrés máximo y por eso quiero hacer un vídeo donde todos aquellos que estéis haciendo exámenes ahora mismo os sintáis un poquito reconfortados y os sintáis un poquito apoyados, porque yo creo que es bastante importante. Es una época de locos, es una época donde los exámenes es lo único que está en la vida y es una época donde uno se pregunta si realmente tiene sentido todo esto, porque los exámenes están bien, tienen un propósito, es digamos la culminación de una parte del curso, comprobar lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera. Esa es la teoría. Pero la realidad sobre la práctica es que los exámenes, si vienen todos juntos en una época tan difícil, son un infierno de estrés, un infierno de agobio, y a veces por muy organizado o organizada que seas, resulta bastante agobiante e incluso a muchos les hace plantearse la idea de dejar los estudios, de buscar otra manera de vivir, etcétera, etcétera. Así que en este vídeo yo voy a reflexionar un poco sobre todo esto porque creo que es bastante importante. Os voy a dar mi punto de vista y creo que voy a ser bastante crítico con el sistema educativo, pero yo creo que no soy el único que piensa de forma parecida. Y me vendréis a decir, sí, todo el mundo piensa esto cuando está de exámenes, que vaya porquería de sistema, que vaya mierda, que exámenes, que estrés, pero luego cuando acaba mola todo es precioso. Sí, todos lo pensamos cuando estamos en un mal momento de estrés y demás, pero fríamente analizándolo como lo estoy yo haciendo ahora, que no estoy en el sistema, digamos, que no estoy estudiando, que no estoy haciendo exámenes, pero veo el agobio de otras personas, estoy sintiendo de forma un poco nostálgica ese estrés que tenía, ¿vale? Digamos, esa sensación de agobio que tenía en el pasado. Y eso que en mi caso era un poco diferente, ahora os comentaré por qué. Pero aún así, yo he tenido épocas donde de verdad no le veía el fin a esta ola de exámenes, de estrés, de estudio, y en muchos momentos me he preguntado por qué, para qué y sobre todo qué sentido tiene, así que es un poco la razón de este vídeo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En enero y febrero es una locura, sobre todo para quien tiene universidad, ¿vale? Es la época por excelencia de los exámenes, luego ya vienen los exámenes de julio, junio, etcétera, etcétera, pero esta es la primera época dura del curso después de Navidad, ¿vale? Después de una Navidad estudiando como locos, en estos meses vienen los exámenes. Pero también no nos podemos olvidar de los estudiantes de bachillerato, que tienen sobre todo los exámenes en diciembre, lo tienen en Semana Santa, final de curso, etcétera, etcétera. Al final, quien esté estudiando un curso más o menos superior, como puede ser bachillerato y universidad, o ciclos de grado superior, etcétera, etcétera, tiene una cantidad de exámenes bestial al final de cada trimestre. Y bien es cierto que todos se juntan en la misma época. ¿Es un poco inevitable? Pues quizás sí, pero yo creo que esto se podría plantear de otra forma. Mi pregunta ante tanto agobio, mi pregunta ante tanto estrés, mi pregunta ante ver a tanta gente desesperada por esta ola de exámenes, a gente que yo sé que son responsables, que se organizan, que estudian, que se preocupan, mi pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿Se puede hacer de otra forma? ¿Podemos evitarnos este estrés? ¿Realmente merece la pena al final? Pues yo voy a comentar lo que yo sentía cuando era estudiante y cuando tenía esta ola de exámenes bestiales. Y os voy a comentar para lo que me ha servido y os voy a decir si me ha alegrado o no de haberlo hecho. Mi caso es diferente, os decía antes, porque yo, digamos, mis años de universidad fueron de conservatorio, ¿vale? Ya sabéis que yo soy músico, estudié música. Y esos 4 o 5 años fueron de conservatorio, que bueno, son estudios como universidades, son una carrera más, pero los exámenes funcionan de un modo un tanto distinto. Yo jamás tuve un mes de febrero agobiante como lo tienen muchos universitarios, básicamente porque teníamos menos asignaturas en las que se hicieran exámenes de este tipo, ¿vale? El conservatorio, todos los que estudian música o cualquier tipo de arte, es una evaluación más continua, ¿vale? Digamos que cada semana hay un examen en tu clase de instrumento, tienes que estar con el profesor, demuestra lo que has estudiado en la semana, luego hay algunos exámenes, pero digamos que ese estrés está repartido a lo largo de todo el curso. Aún así llega el mes de febrero y se juntan varios exámenes y oye, pues hay que dedicarle más tiempo. Pero me voy a dirigir ahora a los años en donde yo estudiaba bachillerato.
Estudiaba bachillerato y lo compaginaba con el conservatorio. Y me vais a decir, no me vas a comparar bachillerato con la universidad porque es mucho más difícil. Vale, te puedo dar la razón. Pero bachillerato combinado con un estudio como el conservatorio hace que tengas en total casi 20 asignaturas, como tenía yo. Y hace que 2 semanas antes de Navidad, por ejemplo, o 2 semanas antes de acabar el curso, me quisiera morir de la locura de exámenes que tenía yo encima y que tenía por hacer, porque eso era absolutamente bestial. Se juntaban los exámenes del instituto, de bachillerato y los exámenes del conservatorio, con lo cual, vaya locura. ¿Cómo me organizaba yo para estos exámenes? Pues yo nunca soy sospechoso de haberme organizado mal ni de estudiar para última hora. Es más, yo llegaba a empezar a estudiar un examen 2 y 3 semanas antes del mismo, si con suerte lo habían puesto con antelación. Con lo cual a mí no me pillaba el toro en ese aspecto. Aún así, el agobio que había en esas épocas era brutal. La cantidad de exámenes, la cantidad de conceptos, de cosas que aprender, de cosas que memorizar, la cantidad de asignaturas distintas entre sí y sobre todo que había días en las que se me han llegado a juntar 4, 5 e incluso 6 exámenes, con lo cual era una absoluta locura. Muchos estaréis viendo este vídeo y estaréis diciendo, vaya quejitas que sois los estudiantes o los ex estudiantes, ¿por qué os quejáis tanto de los exámenes? Es vuestra obligación, en un trabajo pues también tenéis que cumplir con otras obligaciones. Muy bien, perfectamente de acuerdo, los exámenes son algo que está ahí, que tienen su utilidad, etcétera, etcétera, y que debemos hacer. Pero ¿cuál es el propósito de hacer tantos exámenes en la misma época? Tantos exámenes de distintas asignaturas y tantos exámenes en las que el 90% de las veces memorizamos contenido y los volcamos en ellos de forma discriminada. Y después, al cabo de la semana, al cabo de las 2 semanas o incluso menos, vamos a olvidar esos conocimientos porque no los hemos estudiado con calma, no los hemos estudiado con gusto y no los hemos estudiado de una forma apasionada. Con lo cual hemos hecho un trámite para aprobar un examen. En ningún momento se demuestra que hayamos aprendido sobre esa materia. Y yo puedo poner el ejemplo de muchas asignaturas donde realmente disfruto la asignatura, disfruto el conocimiento, pero el examen no me ha servido para absolutamente nada. El examen me ha servido pues para demostrar los conocimientos que tenía, para que me dieran un número en forma de nota y ya está, ¿vale? Para tener una evaluación. Obviamente no podemos reducir los exámenes a esto. Yo creo que los exámenes tienen su parte buena y es la de obligarnos a nosotros mismos a estudiar, a echarle cuenta a una asignatura, a ponerle atención, a dedicarle tiempo. Tienen su parte buena y hay exámenes que están bien planteados y de una manera pues que mola. Por ejemplo, para yo acabar mis estudios en el conservatorio hice un trabajo de fin de estudio. Lo estuve haciendo durante 6-7 meses y en el examen final lo exponías delante de un tribunal. Para mí fue sumamente útil, pese a que es un trabajo duro, fue muy útil porque delante de un tribunal, delante de un público, estás expresando algo, estás exponiendo un tema y tú mismo, sobre todo, aprendes sobre ese tema. A mí, de esos conocimientos que yo estudié para el trabajo de fin de estudio, muchísimos los sigo conservando, no se me han olvidado, realmente los recuerdo. ¿Por qué? Porque fue un trabajo productivo y no fue un trabajo únicamente de memorizar conceptos, ¿vale? Con lo cual, ahí vengo a llegar yo con esto. Y ahí vengo a cuestionar realmente la base que tiene el sistema educativo de plantearnos tantísimos exámenes y sobre todo de juntarlos todos en la misma época. El otro día leía un tuit en el que una chica creo que se preguntaba cuál es el sentido de un sistema educativo que en vez de motivar, en vez de promocionar la enseñanza, se encarga de agobiar a los alumnos y de que pasemos por periodos de estrés muy duros. Y yo realmente le daba la razón. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Necesitamos estar tan estresados en esta época? ¿Aprendemos algo con los exámenes? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Porque realmente al final todo el mundo al que le preguntes que está haciendo exámenes en enero, febrero, diciembre, cuando sea, está hasta arriba, está agobiado y no puede hacer otra cosa, ¿vale? Con lo cual es algo que piensan el 99% de estudiantes. Luego, obviamente, al que le da igual de todo, pues no se va a agobiar porque la falta de responsabilidad es obvia, pero ¿qué hay de estas personas que somos responsables y queremos llevar todo al día, queremos aprobar todos los exámenes? Esas personas al final sufrimos de bastante estrés, sufrimos de bastante ansiedad y lo pasamos muy mal. Y esto al final conlleva que mucha gente le coja bastante asco a los estudios y eso es realmente verdad. Y que realmente no nos guste la carrera en la que estamos, no nos sintamos apasionados, etcétera, etcétera. Yo voy a confesar algo muy jodido para el sistema educativo, pero que creo que no soy el único al que le ha pasado. He empezado a disfrutar realmente de aprender a mi ritmo y de aprender las cosas que me gustan cuando he dejado de estudiar, llámese conservatorio,
instituto, etcétera, etcétera. Es decir, cuando he dejado el sistema educativo es cuando he empezado a aprender realmente bien. ¿Por qué? Obviamente, no voy a negar que es básico, que es fundamental y que es genial tener que estudiar desde pequeño, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Nos forma como persona, nos da muchísimos conocimientos, es básico, es genial, y yo agradezco a la cantidad de profesores que he tenido que eran muy buenos, muchas asignaturas muy interesantes, otras no tanto, y estoy súper agradecido, realmente he aprendido un montón, y la educación es básica, ahí está. El problema es cómo llevamos este sistema educativo a la práctica, y cómo realmente lo aplicamos. Porque ¿qué pasa si un sistema educativo es capaz de desmotivar incluso a las personas difíciles de desmotivar, incluso a las personas que todo lo hacen con responsabilidad, que intentan ver el lado positivo a las cosas y que realmente quieren aprender? Porque yo aquí en Inglaterra conozco alumnos que han venido llorando en época de exámenes, diciendo que no pueden más, que están hasta arriba, que les gusta la asignatura tal, la asignatura cual, pero están hartos por la cantidad de exámenes y hartos por tener que hacer semejante esfuerzo, y que al final no les sirve para nada, porque realmente ellos están aprendiendo, pero en un examen no aprenden mucho más, y no hacen mucho más que volcar contenidos. Y eso no pasa tanto aquí como en España, pero aún así se queja, así que imaginaros hasta qué punto esto es una locura. Desde mi punto de vista, yo creo que el aprendizaje debe ser realmente menos cantidad, pero más calidad. Y en eso pecamos mucho en España. Tenemos una tradición horrorosa de aprender contenidos de forma indiscriminada, de memorizar fechas, datos, nombres, etcétera, etcétera, que no van a servir para nada, que está bien saberlo, pero que se nos van a olvidar al ratito, porque eso es así, lo hemos memorizado sin ningún tipo de aprendizaje lógico y práctico, ¿vale? Entonces, está bien saber, es necesario, es útil, es, digamos, obligatorio en el mundo que vivimos, tenemos que estar formados. Pero memorizar conceptos por memorizar creo que no tiene mucho sentido. Y aquí es donde llegamos con la parte del agobio de los exámenes. La mayor parte de exámenes hoy en día son de memorizar conceptos, memorizar normas, nombres, fechas, etcétera, etcétera, que vamos a escribir en un papel y que después vamos a querer olvidar porque nos ha producido tal asco y tal rechazo que no queremos volver a verlo. Y eso me ha pasado a mí con muchas asignaturas. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo haría algo muy distinto, que sería repartir un poco este estrés a lo largo del año. No estoy en absoluto diciendo que eliminemos los exámenes, ya os digo que tienen su parte útil perfectamente, pero no tiene sentido hacer tantos exámenes en un periodo de tiempo tan corto. No sirve para nada, no damos abasto. Por muy bien que nos organicemos, estamos cansados, con poca energía, no rendimos igual. Si esto se repartiese en un periodo de tiempo más largo, tendríamos más tiempo para dedicar a cada examen, a cada asignatura, de aprender de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más dinámica y de una manera que realmente nos produjese satisfacción. Y eso a mí me ha pasado en el conservatorio, tanto que se critican las enseñanzas musicales, se dice que no son como la universidad, que son mejores, que son más fáciles, etcétera, etcétera. Nosotros, bien es cierto que no podemos dejar, como instrumentistas, como músicos, de estudiar durante todo el año, porque es una evolución constante, como os digo. Pero esto viene muy bien, porque el esfuerzo se hace cada día, estás aprendiendo y no dejas el esfuerzo a última hora para hacerlo en los exámenes, porque nos pasa así como seres humanos, hasta que no vemos que viene un periodo de estrés, no nos ponemos a hacer las cosas en serio, y esto es lo que pasa con los exámenes. Si todo eso se repartiese a lo largo del tiempo, quizás podríamos aprender mucho mejor. Y aquí en Inglaterra hacemos algunas cositas que, pese a que al final de cada trimestre se juntan los exámenes de igual modo, pero intentamos que durante el resto del trimestre se hagan más exámenes de forma separada y por cada asignatura, separadas en fecha, y podamos que los alumnos le puedan dedicar tiempo a cada asignatura de una forma mucho más tranquila, y al final eso hace que se rinda mejor y que los exámenes salgan muy pero que muy bien, comparados con si hiciésemos 20 exámenes en una misma semana. Esto es simplemente una idea, esto es simplemente mi opinión, es simplemente mi reflexión sobre todo este tema, pero es complicado, es muy complicado. Porque se trataría de cambiar un sistema educativo, una forma de pensar, etcétera, etcétera. Pero yo, como estudiante y mucha gente, realmente no le he encontrado una motivación extra a los exámenes más allá de eso, de ponernos las pilas, de aprender contenidos y luego volcarlos en un papel. Esto de estudiar para los exámenes tiene su parte positiva, como he dicho, llegas a aprender cosas, pero en las asignaturas donde yo más he aprendido, curiosamente hemos hecho menos exámenes. Curiosamente el modo de enseñar era otro y curiosamente recuerdo más conceptos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la forma de aprendizaje ha sido mucho más dinámica, mucho más interesante y al final mucho más divertida y entretenida.
Así que si eres de esos o esas que estás estudiando ahora para los exámenes, que estás agobiado, que estás estresado, mucho ánimo, de verdad, mucho ánimo, porque mira, yo tengo 25 años, casi 26, hace 2 minutos que estaba estudiando, ¿vale? Y sé lo que es ese agobio, es una mierda, se siente mal, ¿vale? Quieres dejarlo todo, pero yo sé que después de toda esta vorágine de exámenes vais a estar cansados. No tendréis ningún sentido de satisfacción, porque yo no lo tenía realmente. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué? No, vale, he acabado los exámenes, estoy contento, pero ¿y ahora qué? No, me siento cansado. Mucho ánimo, como os digo, organizaros bien, tratar de pasarlo lo mejor que podáis, tratar de dar prioridades, ¿vale? No pretendáis llevarlo todo al mismo nivel, a veces es imposible, y hacer lo que esté en vuestra mano, porque el resto ya vendrá. Y cuando acabéis todos estos estudios, dedicaros a aprender lo que realmente os gusta, de la forma que os gusta, con el tiempo dedicado que prefiráis, porque realmente vais a aprender mucho mejor. Mientras tanto, intentaremos seguir cambiando la mentalidad para que el sistema educativo, en vez de agobiar y desmotivar a estudiantes, sea más flexible, incluya a más estudiantes, sea más dinámico, más entretenido y realmente apetezca hacerlo. Mientras tanto, seguiremos teniendo estudiantes agobiados, estresados, y hablo de aquellos responsables que incluso se sienten bastante desmotivados. Así que nada, esto es un vídeo, iba a decir breve vídeo, pero no ha sido breve, iba a serlo, pero al final me lío a hablar. Pero un vídeo para que veáis que no sois los únicos, ni las únicas, que estáis agobiados en exámenes, que habéis pasado por esto. Mucho ánimo de verdad, y compartir esta reflexión si realmente estáis de acuerdo, contarme qué os parece, contarme si estáis agobiados, cómo lo sobrelleváis, etcétera, etcétera. Os leo en los comentarios, y si os ha gustado mucho el vídeo, dejadme un fantástico like, suscribiros al canal, y nos vemos por más vídeos por Londres, más vídeos sobre esto, etcétera, etcétera. Un saludo a todos y a todas, bye bye.